Un espíritu evolucionaría sin la existencia del universo físico. ¿Por qué un espíritu necesita el universo físico para evolucionar? ¿Cuándo nace un espíritu? ¿Cuándo muere un espíritu? ¿Por qué existen tanto el universo físico como el llamado más allá o universo suprafísico? Primero, entendamos qué es el universo físico. Es todo lo que existe en términos de materia, energía, espacio y tiempo. Es la totalidad del cosmos, abarcando tanto lo que podemos observar como lo que no podemos detectar directamente. En esencia, el universo físico es el escenario donde ocurren todos los fenómenos naturales y abarca desde las partículas subatómicas más pequeñas hasta las galaxias y estructuras más grandes conocidas. Y esta materia puede estar en diferentes estados como sólido, líquido, gaseoso o plasma. Energía o la capacidad de realizar trabajo o causar cambios en la materia, la cual puede manifestarse de diferentes formas, como energía cinética, térmica, química, nuclear. Recordando que, según la famosa ecuación de Einstein, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, la materia y la energía son intercambiables. Espacio, el contenedor tridimensional en el que existen todos los objetos físicos, el cual se extiende en todas direcciones y proporciona el marco para el movimiento de la materia. Y podemos incluir el tiempo, la dimensión que permite que los eventos sucedan en una secuencia, dándonos la percepción de pasado, presente y futuro. En la teoría de la relatividad de Einstein, el espacio y el tiempo están entrelazados en un continuo conocido como el espacio-tiempo. A su vez, nuestro universo físico está gobernado por leyes fundamentales que los científicos han descubierto a lo largo del tiempo, como las leyes de la física y la química, incluyendo la ley de la gravedad, que describe cómo los objetos con masa se atraen entre sí, las leyes de la termodinámica que rigen el comportamiento de la energía y el calor, la mecánica cuántica que explica el comportamiento de las partículas subatómicas, la relatividad general que describe la gravitación a escala cósmica y la estructura del espacio-tiempo. Y la teoría más aceptada sobre el origen del universo físico es el Big Bang, que sostiene que el universo comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años, a partir de un estado extremadamente denso y caliente. Desde entonces, el universo se ha estado expandiendo, enfriándose y evolucionando para formar galaxias, estrellas, planetas y eventualmente la vida. Ahora bien, si viste los videos previos de este canal, como mi experimento donde logré proyectar mi conciencia por fuera de mi cuerpo físico, en una proyección astral que me permitió atravesar la pared de mi cuarto como un fantasma, entonces habrás escuchado también que no somos humanos con un espíritu, sino que es al revés, que somos espíritus con experiencia humana. Es decir, que el espíritu, nuestra unidad de conciencia, tuvo un origen anterior que nuestro cuerpo físico, porque el cuerpo físico solo es un medio para permitir la evolución del espíritu, de nuestra conciencia, a través de distintas experiencias en distintos lugares y épocas. Y siempre hemos mostrado el ejemplo de un actor de teatro que asume un rol durante la obra de teatro. Pero cuando acaba esa obra de teatro, entonces el actor deja de ser ese rol temporal para entonces regresar a su verdadera personalidad, que es el actor que ha personificado distintos roles en diferentes obras de teatro. Igualmente, en esta obra de teatro llamada Vida encarnativa en el universo físico, si somos espíritus con experiencia humana, entonces hemos asumido distintos roles en distintas épocas y en distintos lugares dentro de este universo físico. Pero ¿por qué asumir roles en distintos países y hasta quizá planetas en nuestro universo físico? ¿Acaso un espíritu no puede evolucionar sin la necesidad de tomar el control de cuerpos físicos durante la encarnación? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Supra Vortex. Cuando exterioricé mi conciencia durante mi proyección astral, noté que mis procesos mentales podían funcionar sin la presencia de mi cuerpo físico, sin la necesidad de un cerebro, y corroboré la conclusión que había explicado previamente mi amigo el psicólogo transpersonal argentino Jorge Raúl Holguín,
director del grupo Elrond y del Instituto Akira de Investigaciones Suprafísicas. La conclusión es que el cerebro es una máquina orgánica de conceptos mentales, pero no es el origen de la conciencia, sino que el cerebro procesa los conceptos mentales que le envía nuestro verdadero yo, nuestra conciencia, nuestra unidad de conciencia real, que está por fuera del cuerpo físico, ya que no somos humanos con un espíritu, sino espíritus con experiencia humana. Y la demostración fue, por citar uno de tantos ejemplos, que logré ser un observador consciente y analítico estando por fuera de mi cuerpo físico, que logró atravesar una pared totalmente sólida e incluso logré ver claramente en la totalidad oscura de mi cuarto. Entonces, por más que se intente hallar la conciencia en los procesos químicos del cerebro, esta nunca será encontrada porque la conciencia no está allí, no está en el universo físico, sino que es una conciencia integrada por vórtices de energía que superan la velocidad de la luz, perdiendo la propiedad masa, convirtiéndose en supraenergía, la misma supraenergía que me conformó a mí mientras yo traspasaba la pared sólida de mi cuarto. ¿Qué significa esto? Que la conciencia como proceso mental puede existir sin la existencia del universo físico. Pero entonces volvemos a la pregunta crucial que es el tema de este video. ¿Por qué existe el universo físico si al parecer nuestro espíritu como unidad de conciencia no necesita un cuerpo orgánico para sobrevivir? Todo se relaciona con la entropía, o segunda ley de la termodinámica, que no solo abarca al universo físico, sino también al universo suprafísico llamado vulgarmente el más allá, que es simplemente nuestro mismo universo, pero donde sus partículas más elementales, los vórtices de energía, vibran a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Y como vivimos en un planeta regido por leyes einsteinianas, aún no hemos creado dispositivos tecnológicos para detectar estos vórtices de energía que vibran por encima de la velocidad de la luz, como mi yo no físico que atravesó la pared durante mi proyección astral. La entropía es el desorden, es el caos, es la no organización de los elementos. Imagina una habitación ordenada donde todos los objetos están en su lugar, entonces la entropía aquí es baja. Ahora imagina que esa misma habitación se desordena completamente con objetos esparcidos por todas partes. Aquí la entropía es alta. Y la entropía también mide la cantidad de energía en un sistema que ya no está disponible para realizar trabajo útil. A medida que la entropía aumenta, menos energía está disponible para hacer cosas como mover un motor. Es decir, en todo proceso natural, el desorden tiende a aumentar y la energía útil se degrada. Y la entropía caótica del universo es tan grande que este terminará por perder todo su calor al perder toda su energía, lo que sería una muerte térmica, o se expandiría tanto que terminaría por enfriarse. A menos, quizás, que de alguna manera el universo contenga un mecanismo para acelerar o desacelerar la entropía del mismo y el universo pueda de algún modo regenerarse si vuelve a contraerse hasta un punto infinitesimal en un Big Crunch o gran contracción, a tal punto que ya no pueda contenerse a sí mismo y vuelva a explotar en otro Big Bang, convirtiendo a nuestro universo en un eterno universo pulsante. Ahora bien, ¿qué relación tienen los espíritus y su evolución con la caótica entropía del universo físico? Pues que los espíritus probablemente están participando de este proceso de entropía y quizá sean ellos quienes desaceleran o aceleran la expansión o contracción del universo. Parece una locura, ¿cierto? Pero si los espíritus, si las unidades de conciencia que dan vida a nuestro cuerpo físico son capaces de evolucionar y acelerar o desacelerar la velocidad de los vórtices de energía que los componen, entonces nosotros, cada espíritu puede funcionar como un acumulador de energía que se libera al universo mismo durante la línea del tiempo, incidiendo directamente de algún modo en la cantidad de energía y materia oscura en el universo y en consiguiente en la velocidad de expansión del mismo. Entonces, todo esto nos puede llevar a pensar que el universo físico solo existe o solo debe existir porque es la solución lógica que permite a un espíritu evolucionar y acumular energía
durante múltiples encarnaciones. Cada vez que caes y te tropiezas en tu ego, causando daños morales a otros individuos que también son acumuladores de energía, pero luego tomas conciencia y te repones al superar tu ego e irradiar amor y respeto por los demás individuos y por todas las cosas que existen a tu alrededor, entonces la velocidad de los vórtices energéticos que componen el núcleo de tu espíritu, de tu conciencia, aumenta en su velocidad, que incide directamente en la expansión infinita o en la posible contracción del universo para permitir su regeneración. En palabras más simples, el espíritu genera energía durante su evolución, la cual impacta al universo. Si el espíritu está en niveles bajos de evolución debido a su ego, entonces produce energía negativa, aumentando la entropía y acelerando el colapso del universo, a su vez restándole el tiempo suficiente a los espíritus para que evolucionen. En cambio, si los espíritus evolucionan mediante buena vibra, actos de amor, mente positiva y altruismo, entonces los espíritus terminan cargados con vórtices de energía vibrando a una velocidad muy elevada, una supraenergía positiva de luz que entonces reduce la entropía y retrasa el colapso del universo, permitiendo que todos los espíritus completen su evolución antes de la próxima contracción del universo, permitiendo que el universo continúe su ciclo infinito de Big Bang y Big Crunch, para que éste no se seque y no se muera. Esta es la razón por la cual existe el universo físico. Es la solución a la evolución de la conciencia. Pero ahora te preguntarás si existe una evolución para que el universo no se seque. Entonces, ¿cómo es el proceso de evolución de una conciencia en el mundo donde nacemos y sufrimos dolor físico y emocional? ¿No sería más fácil no encarnar en el universo físico y ahorrarnos todo ese sufrimiento? ¿Acaso no es más sabio aquel boxeador que cae y se levanta que aquel que nunca ha caído? Porque si nunca encarnas, siempre tendrás una memoria reencarnativa de principio a fin. Es decir, si tú como espíritu encarnas en el universo físico, estarás encarnado sin tener memoria de quién fuiste antes de encarnar, porque estás controlando ahora un cuerpo nuevo con un cerebro nuevo. Es similar a formatear un disco duro para volver a empezar y tener la oportunidad de corregir errores. Si tú en tu encarnación anterior tuviste un trauma moral y físico tan grande que impidió que tomaras decisiones importantes y alcanzar logros, pero no lo lograste sino que optaste por el suicidio, o si fuiste quemado en la hoguera porque pensaron que eras una bruja, entonces imagina lo que ocurriría si tú como individuo recordaras ese trauma por siempre y que al recordarlo a todo momento no te dieras la oportunidad de tratar de superar tus miedos y tus falencias. ¿Cuál es la solución? Un universo físico donde puedas encarnar en un cuerpo con cerebro nuevo que no recuerde esos traumas de vidas pasadas, para que te des justamente esa oportunidad de superar tus traumas y una vez desencarnado hayas elevado la velocidad de los vórtices de energía que componen a tu espíritu, contribuyendo tú a su vez a una disminución automática, en ese caso, de la entropía del universo. En palabras más simples, es necesario que nazcas con un nuevo cerebro que no sea capaz de recordar los traumas de tus vidas pasadas, para que siempre tomes decisiones que permitirán tu avance y no tu estancamiento. Tal vez evoluciones más lento si permaneces siempre como un espíritu que no encarna nunca. Pero si vuelves a nacer teniendo otra experiencia encarnativa en otro país, con una nueva familia que podría apoyarte o no en tus decisiones, en este contexto anterior vivirás nuevas experiencias que te harán más sabio y más consciente, en especial para distinguir lo bueno de lo malo. Puede que este proceso te tome miles o millones de años, decenas, cientos o miles de encarnaciones, dependiendo de si aprendes las lecciones o no. Ya dependería de que uses tu libre albedrío para distraerte o para enfocarte en lo verdaderamente esencial, que es el servicio altruista y respeto hacia los demás seres, hacia ti mismo, incluso hacia la naturaleza y el universo mismo, con la intención de que, o de quizás desacelerar la entropía de nuestro universo para que no llegue al caos tan rápido y vuelva a regenerarse constantemente en nuevas oportunidades, porque al final de cuentas tú no estás condenado a los límites de una pequeña fracción de vida de 80 años, sino reconsideramos que un espíritu puede
haber nacido u originado hace miles o millones de años o incluso desde el inicio del Big Bang y que su vida seguirá existiendo quizás hasta el final de este universo, que cabe la posibilidad que sea un universo cíclico. En este sentido vivirás miles y millones de años, donde si te equivocas mucho en una encarnación debido a decisiones erradas basadas en tu gran ego, siempre tendrás la oportunidad de nacer una y otra vez hasta que de alguna manera aprendas la lección. Y al aprender las lecciones, el sufrimiento y tus quejas por todo lo que te ocurre cesarán para ahora comenzar a sufrir ya no por ti, sino por el sufrimiento de los demás y sus malas decisiones. Y será entonces cuando tendrás la oportunidad de decidir si ayudarás a orientarlos, porque has sufrido tú tanto antes que has acumulado suficiente experiencia, sobre todo al haber aprendido y al haberte hecho más sabio, o si en cambio te quedarás de brazos cruzados para que con falta de acción el mundo y el universo, y sea donde sea que encarnes, continúe cayéndose a pedazos. Cuando quizá una palabra tuya, un consejo o una acción podría cambiarle la vida tanto a una sola persona como a todo un pueblo. Nunca descartes la importancia de tus decisiones, nunca minimices tu sabiduría, que todo aquello que has vivido en tu vida actual y en tus vidas anteriores tienen una razón de ser y te llevaron hasta aquí para dar un paso al frente en el camino de tu sana evolución. Déjame tu comentario abajo, estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y a hacer clic en la campanita. Gracias.